Continuar entonces con lo que es el desarrollo del curso para lo que es redacción de documentos administrativos, en este caso con un documento relacionado también con el que hemos visto en la clase anterior, el cual es el memorando. Bien, entonces antes de empezar a hablar de lo que es en este caso el informe, tener en cuenta ustedes, por ejemplo, la relación que les menciono en base a ligado con lo que es memorando. Nos mandan un memorando en X sentido, pero dentro del cuerpo del memorando indica que se tiene un determinado plazo, no sé, de repente 24 horas, 48, 72 horas, para poder hacer un descargo sobre lo que esté tratando, en este caso un memorando. De repente, un empleado que no estuvo asistiendo normalmente, registra inasistencia, registra faltas, pero no se sabe el por qué. Entonces, mediante recursos humanos, le pueden, pues, em, elevar un memorando en ese sentido, ¿no? Que en un plazo máximo de 24 horas debe presentar el descargo correspondiente a las faltas e inasistencias, tardanzas registradas durante un determinado mes. Entonces, si a mí me dicen un descargo, para ello me comunicaron mediante un memorando, que es lo más óptimo, y en este caso el descargo con qué se va a hacer. Recuerden, yo no puedo generar un memorando hacia mi superior, o yo no podría generar un memorando hacia una dependencia que está por encima de la mía, como por ejemplo recursos humanos. Entonces, no calificaría responder con otro memo. En este caso, siempre que haya idea memorando descargo, el descargo será mediante un informe. Muy bien. Entonces, en base a ello, vamos a puntualizar ahora algunos detalles, como en los otros documentos que ya hemos podido realizar en sesiones previas. El primero de los puntos va a ser, en este caso, trabajar la definición de este informe. Aquí les menciona, es un documento mediante el cual se realiza una exposición detallada de un determinado tema, ¿sí? Exposición detallada de un determinado tema, de un tema específico. Y también, aquí les menciona, su uso es de carácter interno, a nivel de la propia institución. Entonces, aquí vamos a evaluar algo porque probablemente, y si ustedes están en cuestión laboral ligados con este tema, de repente me dirán, profesor, pero eso no es tan cierto que sea carácter interno. Ya lo de la exposición detallada, como que le puedo comprender, pero carácter interno, ¿cómo así? En este caso tendríamos en cuenta lo siguiente. Primero, por exposición detallada, justamente el informe es un documento que, si bien se va a realizar el detalle de algún determinado hecho, todavía se hace de manera breve, precisa, al punto, directamente. Bien, me refiero, quizás el punto es, se realizó una adobada pro salud para una persona integrante de la asociación en un vecindario. Entonces se van a rendir cuentas. ¿Cómo se rinden las cuentas? Mediante un informe, ¿no? Ese informe, probablemente, ¿qué va a contener? En base al tema que les digo, ¿no? Una adobada pro salud para una X persona de un vecindario. Entonces, mediante la comisión encargada en la asociación, se detallará, ¿no? Por puntos, de repente. Primer punto, se proyectó la venta de, no sé, unas 1000 adobadas
para tal fecha, empezando del evento a tal hora, lográndose la participación masiva de lo que es varias personas del vecindario. Ya, primer punto. Segundo punto, de las 1000 adobadas efectivas, se pudieron vender y recabar el dinero correspondiente de 900 adobadas, lo cual genera una cantidad total de y un ingreso. Tercer punto, como gastos de la actividad se tienen en cuenta detallando cuáles son, de repente compra de insumos, movilidad, etcétera, y se da ciertas cantidades, ¿no? Y finalmente, eh, para culminar, de los ingresos y los gastos obtenidos, se obtiene la siguiente ganancia. La, la misma que va a ser entregada a la persona a la cual se ha tratado de beneficiar, previa revisión de lo que es la comisión de supervisión de la asociación. Bien, entonces en este caso, eso es un detalle, pero si se dan cuenta es preciso. Si yo digo, se proyectaron 1000, vendimos 900, y por ahí algunas personas nos miraban tratando de ver si de repente se animaban a comprar una más, nos volvían a mirar de repente ya a ver si es que se rebajaba el precio de la adobada, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de ya empezar a dar más características, tipo una narración, eso ya no es el motivo del informe. Bien, entonces que podemos trabajar varios puntos, podemos hacerlo sobre un mismo tema, pero que deben en este caso apuntar a algo específico, algo puntual, no irnos por las ramas de lo que esté pasando. Bien, ahora, el carácter interno en esta asociación, ¿no? Tomándolo como una organización, se mueve de repente de la comisión de la adobada hacia lo que es la presidencia de la asociación, pero es entre dos, en este caso dependencias, despachos, oficinas de la misma institución, organización, ¿correcto? No tendría mucho sentido, esa fue la asociación A y la asociación B no habían tenido nada que ver. Le mandan ese informe al presidente de la asociación B. ¿Tendrá pertinencia? Para nada. Muy bien. Entonces, a ese nivel, para que ustedes entiendan el carácter interno, es algo que en el entorno de la empresa, de la institución, de la organización, tiene una motivación el tema que se trate. Para otras instituciones probablemente no lo tenga, pero les hago también una ejemplificación a manera de quizás una observación. En lo que es Ministerio Público requiere a la Corte Superior de Justicia antecedentes de una persona. Bien, probablemente esto lo requieren mediante oficios, pero esos oficios motivan muchas veces un informe. En el oficio te dicen, teniendo en cuenta el oficio tantos tantos, donde se solicitan los datos de la persona de tantos tantos, hacemos extensivo el presente informe con la búsqueda correspondiente. Entonces, ponen el oficio y adjunto un informe con los datos procedentes de búsqueda. Bien, entonces, fíjense ustedes que ahí yo les estoy mencionando dos entidades, Ministerio Público, Corte Superior de Justicia. Pero ¿en qué se ligan los dos? Son a nivel de poder judicial. Entonces, entidades tan separadas no son, tienen cierta relación. Y en la manera de enviar el informe es un anexo nada más que lo están agregando. ¿Por qué? En la propia Corte de Justicia reciben el pedido del Ministerio Público y la persona encargada pues delega a una X persona que realice el informe para poder enviarlo y responder al pedido. Entonces, a nivel Corte Superior de Justicia, se mueve el documento internamente. Pero como es acompañante del oficio y el oficio tiene la característica de ser externo, entonces ahí va la idea de poder también incluir un informe. Muy bien, pero hay que revisar la casuística. Generalmente se mueve a nivel de la misma institución, pero en algunos casos
cuando hay dos instituciones que se han visto inmersas mediante oficios y se requiere ciertas informaciones para ser puestas en conocimiento, no es raro que un informe pueda acompañar para satisfacer el pedido. Muy bien. Ahora, les menciono aquí también las características para su elaboración. Son tres: objetividad, veracidad y precisión. Objetividad, veracidad y precisión. A ver, en primer punto, yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por la idea de que algo eh, pueda ser objetivo? ¿Cómo así se desarrollaría esa parte? El informe se caracteriza por ser objetivo. ¿Cómo lo entienden ustedes? El informe tiene como característica el ser objetivo. Ya, Jocelyn nos dice claro al punto. Ya, eso de claro al punto lo podemos relacionar más con la tercera característica, que es la precisión, directo al grano. Bien, igualmente debe ser preciso, va con la precisión, la idea, ya, pero esas deben ser ideas o deben ser hechos que realmente han sucedido, algo que sea válido, ¿no? Más que igualitario, algo que sea válido. Lo objetivo es lo que realmente ha sucedido, lo que tiene validez, lo que no es falacia, lo que no es mentira. De repente proyectábamos una actividad, venta de adobadas unas 1000 y hemos vendido solamente 500. Entonces, en el informe dicen, se esperaba vender 1000 adobadas, pero em, no se pudo llevar a cabo puesto que no hubo la concurrencia necesaria. Colocar ello en el informe de repente no va a ser muy bueno, ¿no? Vamos al punto, si no se pudo vender, lamentablemente no se pudo. Pero si ahí le empezamos a maquillar un poco la idea, se tenían 1000 adobadas, no se pudo dar la venta, empezamos a rebajar el precio para que esto pueda pues salir y no tener una pérdida. Esperamos que si hay otra actividad podamos llevar a cabo un proceso similar. Entonces no vamos con algo objetivo. Estamos tratando de dar algunas excusas para algo que no se completó. Bien, entonces lo objetivo, lo que realmente sucedió y que motiva el informe. Ahora, la siguiente, que es la veracidad, también está relacionada con esto de objetividad. ¿Cómo así, profesor? Es que si yo me baso en lo real, entonces estoy pues fundamentándome en lo que son criterios de verdad, lo que realmente pasó. Teníamos 1000 adobadas, solo se pudieron vender 500. ¿Por qué motivos? X. Pero no empezamos a poner excusas para poder justificar. Muy bien, entonces si el informe está basado en hechos que realmente han sucedido y que motivan en este caso al informe, ello también nos lleva a un criterio de veracidad. Muy bien, y la forma de cómo expresar, en este caso viene también en el siguiente párrafo donde te indica el informe, si bien es una exposición detallada, aquí te dice en cuanto a su redacción se caracteriza por ser descriptivo, detallado, normal, pero no narrativo. Bien, no narrativo. Y cuando decimos no narrativo, vamos a la idea, vendimos 500 adobadas, teníamos 1000, es que no vino mucha gente, entregamos tarjetas a varias personas, pero no tuvimos la demanda suficiente. De repente las personas no se levantaron temprano y no pudieron llegar. De repente las personas se fueron de viaje y no pudieron asistir. Eso ya no es parte de lo que nosotros necesitamos. Bien, por eso vamos directo al grano. Ahí está su precisión. Muy bien. Entonces, cuantos puntos ustedes necesiten, normal. Ustedes lo trabajan, lo desarrollan.
pero siempre teniendo en cuenta, si bien es detalle, pero no te extiendas más allá, no hagas una historia. En este caso no se trata de hacer ello, no se trata de elaborar una historia. Muy bien, entonces, ¿vamos claros con esa intención? A ver, me indican por favor, o si tuvieran alguna duda, ¿estamos claros en ese punto de definición para el informe? Listo, correcto, Gina. Ahora, también tengan en cuenta ustedes, ¿no? También tengan en cuenta ustedes, y si no mal recuerdo en alguna de las sesiones previas se los he podido indicar. A veces cuando en los documentos nosotros caemos en falsedad, usamos ideas que no han sucedido, ¿no? Entonces, eh, eso es peligroso porque te puedes ver inmerso en un delito de falsedad genérica. Entonces, de repente, ¿no? En el informe, yo puse cosas pues que no se ajustaban a la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué puedo ser yo pasible si esto de repente pues vino una auditoría, esa auditoría detectó que hay irregularidades, vieron el informe, efectivamente pues las encuentran, entonces las personas involucradas pueden estar dentro del ámbito de la comisión de un delito y probablemente pues un juzgamiento. Y no solo con el informe, sino con documentos en general. Bien, por eso ese criterio de veracidad lo debemos tener muy, muy presente. Bien, lo debemos tener muy, muy presente. Si se comprueba que algo no es verdad, entonces acarrea muchos problemas. Ahora, tenemos también lo que son clases. Y en sesiones previas también se les indicó para clasificaciones, para tipologías, hay diferentes factores. En este caso, ¿cuál es el factor que vamos a tener en cuenta para esta clasificación? El factor tiempo. Y de acuerdo a este factor tiempo, nosotros tenemos dos formas de cómo clasificar al informe. Bien, la primera de ellas nos indica por aquí, tenemos un informe ordinario. Bien, tenemos un informe ordinario. ¿Qué significa en este caso un informe ordinario? Mira, te menciona, es un informe que se realiza en forma periódica. Bien, es un informe que se realiza en forma periódica. Esto quiere decir, el empleado sabe, el empleado conoce cada cuánto tiempo debe generar un informe sobre un tema específico. Esa, can- esa cantidad de tiempo, de repente, podría ser diario. Se me ocurre de repente, trabajo en una librería y al cerrar la librería, pues diariamente hay que hacer un informe de cómo se ha hecho el movimiento de caja, por ejemplo. Bien, o ese mismo tipo de trabajo nos piden pues semanalmente que se desarrolle ese informe, o quizás de manera quincenal, mensual, anual, trimestral, semestral, pero de todas maneras, la persona que se va a encargar de la elaboración del informe conoce cuándo debe generarlo. Bien, en cambio, cuando nosotros hablamos de un informe extraordinario, aquí es todo lo contrario, y aquí te lo menciona también, ¿no? Esto cuando se trata de casos especiales, y esos casos especiales son motivados por eventos que
de repente el empleado no esperaba que suceda. Por ejemplo, una auditoría, una supervisión inopinada, que muchas veces en los trabajos puede pasar. Asimismo, en los trabajos, algunas veces pues las supervisiones son programadas o las visitas de las oficinas de control interno son programadas y eso el usuario conoce o el empleado conoce. Bien, entonces en ese tipo de casos, cuando es algo programado, estaríamos frente a ¿qué? Frente a un informe ordinario. Bien, si estamos frente a algo programado, es un informe ordinario. En cambio, en el trabajo, pues yo no esperaba, de pronto estuve desarrollando mis labores y me cayó una auditoría. Vino de repente de manera inopinada la oficina de control interno y empezó a hacer una revisión. Detectaron algún problema y de manera inmediata nos dicen, debe presentar un informe para subsanar ciertos detalles que se han podido observar. Bien, me dejo entender entonces con esas dos clasificaciones, ordinario y extraordinario. Bien, ordinario se conoce cuando, extraordinario está basado en eventos muy particulares. Muy bien. Ahora, no vayan de repente a tomar un informe ordinario, es como un informe simple, no. Eso sería otro tipo de clasificación. Si tú te vas en cuanto a la forma de presentación y los acompañantes, los adjuntos, podrías tener un informe simple, por así decirlo, y un informe técnico, ¿no? Por ejemplo, personas que emitimos recibos por honorarios, ¿qué nos puede suceder alguna vez? Que donde tú estés desempeñándote, te piden un informe de las actividades que has hecho durante el mes y eso valida eh, información para lo que es tu pago. Podría ser. Bien, ese sería un informe simple. La persona en el informe pues da a conocer, ¿no? Para el mes de agosto se ha desarrollado las siguientes actividades conforme se detalla a continuación y se señala tus actividades. Pero eso es sencillo. Ahora, cosa distinta, ya, cosa distinta. Un informe técnico, yo les pregunto, ¿no? Imagínense ustedes la construcción de un hospital dentro de un determinado distrito mediante lo que es el gobierno regional de repente o la municipalidad de ese distrito. ¿Creen ustedes que será un informe simple el que se debe presentar, siendo el caso la construcción de un hospital? ¿Será un informe simple? ¿Será suficiente que digan va a costar tanta cantidad, vamos a necesitar tantos trabajadores y vamos a necesitar tanta cantidad de plazo para su construcción? ¿Será suficiente? ¿Qué creen ustedes? A ver, ese es un caso especial, ¿cierto? Entonces no es para un informe simple. En este caso necesitaríamos un informe técnico. ¿Por qué? Pues deberás trabajar pues con un grupo de profesionales que indiquen los materiales adecuados para eh, la construcción, evaluación del terreno donde se va a construir, si es conveniente o no, si necesita algún refuerzo o no las bases, ¿no? Em, ¿Cuántos pisos te soportará? Bien, ¿cuántos trabajadores deberán participar? ¿En cuánto tiempo proyectar la obra? Entonces, eso ya es algo mucho más dedicado. Entonces, ya sería un informe técnico. Bien, pero ¿qué motiva la casuística? En un informe simple puedes colocar algún adjunto, podría ser, pero una, dos hojitas. En un informe técnico, no, pues vas a agregar probablemente expedientes completos. Cuando hablamos de expedientes,
serán por lo menos mencionarte de unas 50 páginas a más. Muy bien. Entonces, por ahora lo estamos mencionando. Literalmente en el material ustedes tienen por factor tiempo, pero en lo que es cuestión del tema a tratar, ¿no? Podemos también tener la motivación de un informe simple, un informe técnico. Bien, ahora, un ejemplo también de un informe ordinario para las personas que se desempeñan dentro del ámbito estatal o a veces en el ámbito empresarial, esto también en general sucede en el ámbito privado. A inicios de año se les pide a los trabajadores que presenten un informe de quizás sus estados financieros, los bienes, muebles o inmuebles que poseen. ¿Con qué finalidad? De repente, si un trabajador indica pues que mensualmente genera unos 10.000 soles, que tiene 2 departamentos, 3 carros, y al final de año ese trabajador sale en cuestión de estados financieros 1.000.000 de soles. Solo tenía 2 propiedades y ahora registra, no sé, imagínense unas 10 propiedades a su nombre. Inicialmente tenía 2 vehículos y ahora tiene 5. Entonces, si se dan cuenta, una evaluación de Contraloría, una supervisión, ahí podría detectar problemas y podría pues indicar qué ha pasado, si según la proyección de lo que se está mostrando debería tener tal cantidad y resulta teniendo más. Sobre todo que funcionarios que desempeñan ciertos cargos, se les hace ese tipo de trabajo también, o a los en general empleados, para verificar ello, si es que ha habido de repente la ocurrencia de un delito por enriquecimiento ilícito. Bien, entonces, ese sería un caso de informe ordinario. Ese empleado sabe o ese funcionario sabe que a inicio de año lo debe presentar. ¿Y cuántas veces? Una sola vez. Informe anual. Bien, informe anual. ¿Listo? Entonces, hay caso para informe ordinario también. Luego, en el caso de un extraordinario, como les mencionaba, motivado por una visita, una supervisión de control interno, quizás estaba trabajando normalmente, vino un usuario, no recibió un trato adecuado, se quejó en la oficina de control interno y de pronto me cae control interno. Y me dice, a ver, no solo ese expediente, sino otros expedientes. Empiezan a detectar irregularidades, observaciones. Entonces, inmediatamente, informes. ¿Por qué tal proceso está en este estado? ¿Por qué no se ha avanzado con tal otro? ¿Por qué no se han requerido tales documentos? Etcétera. Bien, entonces hay un ejemplo para que tengan en cuenta un informe extraordinario también. ¿Listo? Luego, tenemos en este caso la parte correspondiente a la estructura. Bien, parte correspondiente a la estructura. Por la estructura, ustedes ya conocen todos los documentos que desarrollamos y en general tienen pues un encabezamiento, tienen un cuerpo o un contenido y tienen un cierre o un término. ¿Sí? Encabezamiento, cuerpo, el cierre o el término. Cada uno de los documentos adecuado a su forma de trabajo también. ¿Sí? Cada uno de los documentos adecuados a su forma de trabajo. Entonces, por ahora en el informe, ¿qué es lo que se menciona que debe estar presente? ¿Ya? ¿Qué es lo que se menciona que debe estar presente? Un membrete, recuerden de sesiones previas, al hablar de membrete, la ubicación, parte superior, eso de todas maneras, pero izquierda, centro, derecha, hemos mencionado depende de qué. Depende más que nada
de la forma de cómo desarrolla documentos esa propia institución, organización. Ámbito estatal, les comentaba, muy probablemente hay una cabecera más diseñada. Entonces, si trabajamos en ese ámbito, pues hay que ajustarnos, ceñirnos al modelo, ¿no? Si no hay un modelo específico, podemos tener logotipo, nombre del año también, que sea parte del membrete y utilizarlo izquierda, derecha o centro. Bien, luego tienen el número correlativo y aquí deben acordarse de lo que era el memorando. Bien, ya no dirá memorando, sino pues dirá informe. Irá por ahí también el número del informe, el año y lo que son luego las siglas, la nomenclatura que se utilice y eso dependiente de qué, ya, dependiente de qué. Básicamente de la estructura organizacional de la propia institución. La última de las ocurrencias, ¿no? O la última parte de la nomenclatura, en este caso corresponde al despacho, oficina o dependencia de donde sale el documento. Muy bien. Luego, el destinatario, a quién se dirige el documento, ello teniendo en cuenta, ya, ello teniendo en cuenta el nombre y el cargo de la persona. Bien, nombre y cargo de la persona. A continuación, lo que es el asunto, sabemos desde la solicitud, solicitud, memorial, memorando y ahora también el informe. En este caso manejan el asunto, pero es una referencia precisa en cuanto al tema que motiva el documento. Bien, algo pequeño, algo corto, claro y preciso. Y también lo que es el lugar y la fecha. Muy bien, estos datos como parte del encabezamiento de lo que es el informe. Al hacerla o al ver el esquema, al verificar también un modelo, se van a dar cuenta ustedes, hay mucha similitud en esta primera parte del informe con respecto también al encabezamiento del memorando. Hay mucha similitud. Un detallito nada más que debe estar bastante notorio, pero que de acuerdo a modelos es también trabajable. Bien, pues por ahora esta primera parte, el encabezamiento del informe, y luego trabajaremos con su cuerpo. Bien, en el cuerpo, miren, tienes aquí fórmulas de apertura y tienes también fórmulas de cierre, lo cual alude formas expresas de poder, en este caso, abrir y cerrar el informe o iniciar y terminarlo. Muy bien, en este caso te menciona para fórmula de apertura, suele comenzarse con expresiones como tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle. O también me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento. Incluso cumplo con informar. Bien, son tres que podemos utilizar. Si ustedes manejan alguna otra, va a ser en el mismo sentido, como una suerte de inicio para lo que es en este caso el, el documento y bueno, pues para literalmente indicar ciertos puntos al respecto de un tema. Bien, pero de estos tres, los dos primeros serían un poquito más frecuentes. También esos dos primeros son un poquito más, por así decirlo, cálidos.
¿Cómo cálidos, profesor? Es que si tú miras el último, que es cumplo con informar, es mucho más directo, no tiene ningún tipo de carga emotiva. En cambio, los otros dos, de cierta manera, todavía reflejan algo de emoción. Bien, ¿eso en qué influye, profesor, en la redacción? El ámbito donde escribes. A veces cuando se es un poco frío, podría ser un ámbito, por ejemplo, lo que son las fuerzas policiales o las entidades militares. Por su obvia formación, son mucho más directos, más explícitos, y podría ser que nosotros encontremos con mayor frecuencia esta tercera variante en ese ámbito. Muy bien. Incluso aquí yo les podría mencionar, particularmente yo hago una combinación de estos dos primeros. ¿Cómo así? Miren, yo le coloco, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento y algo más. Bien, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento, le voy a poner tres puntitos para que ustedes puedan identificar que ahí completa algo más, dependiendo del tema que se trabaje. Bien, pero como pueden notar, estoy combinando los dos primeros. La primera parte del primer modelo tengo el agrado de dirigirme a usted y la parte final del segundo, a fin de poner de su conocimiento. Estoy tratando de evitar, sobre todo, la ocurrencia del me. Y en alguna oportunidad anterior creo que se los he mencionado. A veces el me te puede jugar como en contra. Bien, ¿cómo así? Una idea de familiaridad, de repente a quien se está dirigiendo pues lo conoce, por eso le está hablando en primera persona. Bien, eso es algo que para evitar suspicacias debemos evitar. Debemos escribir en tercera persona. Bien, debemos escribir en tercera persona. ¿Correcto? Entonces, esta variante a ser utilizada también al iniciar la sesión les mencionaba, memorando con informe pueden ir de la mano en casos de un descargo. Entonces, en sesión previa, si no mal recuerdo, también me dijeron, profesor, puede haber una referencia. La referencia es ideal cuando trabajas oficios, pero aquí, si hay un descargo que hacer y estás elaborando tu informe, entonces podemos mencionar al estilo una referencia dentro del cuerpo. Después de esto, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto al memorando número tantos tantos recibido por el suscrito en la fecha, lo siguiente. Bien, entonces ahí puedes tratar de mencionar al documento que genere pues el informe también. ¿Listo? Y luego en la fórmula de cierre te indica, al finalizar se puede emplear la expresión, es todo cuanto tengo que informar. Igualmente hay posibilidad de variantes, ¿no? Y eso también depende de los modelos. Por ejemplo, es todo cuanto informo a su despacho a los fines que estime convenientes. ¿Bien? Es todo cuanto informo a su despacho para los fines que estime convenientes o para los fines que estime pertinentes. También podría ser.
Muy bien, pero ya cerramos literalmente, ¿no? Es todo cuanto tengo que informar. También podría ser más, en algunos casos corto, ¿no? Pero si queremos darle alguna variante, la que les estoy escribiendo, podría resultar. Muy bien. Luego va a venir aquí lo que es un término. Y a ver, aquí hacemos una pausa. ¿Ya? Hacemos una pausa. Por ahí hay una acotación de Gina. Nos dice, tiene similitud con una nota informativa, ¿no? Si tiene o no tiene una similitud con una nota informativa. En este caso, por el modelo de una nota informativa, ya por el modelo de una nota informativa, sí tenemos una suerte de párrafo inicial de introducción con respecto a un tema, desglosar lo que es el tema y probablemente el uso también de lo que es el lugar y la fecha. Entonces, similitud en qué sentido, en el contenido o en la forma de expresarlo, de manera detallada, más no una narración. Bien, en ese sentido le podríamos indicar que hay una suerte de similitud, pero la diferencia expresa está en la forma de presentación. Bien, en el informe van a ver ustedes, hay un encabezamiento, como ya se los he mencionado en la estructura, de repente una división para notar que ya viene el cuerpo, el término un poquito más abajo. Entonces, hay similitud en cuanto cuerpo del informe, la nota informativa va directo al cuerpo, no tiene algún antecedente. Bien, la fecha, usualmente en el informe arriba, en la nota informativa suele ir en la parte final. Bien, entonces, para tener en cuenta la consulta de su compañera, sí hay similitud, pero también hay diferencia. Similitud a nivel del contenido, reitero, diferencia en la estructura mostrada. Bien, ahora, en cuanto a lo que es el término, tienen tres elementos: despedida, firma, posfirma y sello, y lo que son iniciales. En el caso de la despedida te dice mayormente qué palabra utilizar atentamente. Pero de la clase anterior, si ustedes recuerdan, ¿no? Se coloca atentamente punto o atentamente coma. Atentamente punto o atentamente coma. ¿Cómo se utilizaba? Con la coma, ¿cierto? Con la coma, porque dijimos era un uso ortográfico. La coma separa la despedida de la firma. Si el atentamente es la despedida, después ya está saliendo lo que es una firmita. Bien, luego, firma, posfirma, sello. Aquí de repente también comentar en la ocurrencia firma, posfirma, sello, si es que en la elaboración del informe participa un asistente con el jefe, ¿no? El asistente termina de darle forma a lo que el jefe quiere y se lo comparte o se lo brinda para revisión. Si hay un grado de confianza o ya un tiempo de trabajo que sustenta el grado de confianza, de repente el jefe podría tomar la decisión de entregarle al asistente sellos, su sello personal, y le evita el uso de repente de un papel membretado o un papel preparado para firma, ¿no? Le da el sello, termina el documento y la persona, el asistente, lo sella para que simplemente el jefe o el superior en grado firme. Muy bien. Y luego, en cuanto a lo que son iniciales, si ustedes recuerdan, ¿cuántos bloques de iniciales se utilizan? ¿Cuántos bloques de iniciales? ¿Y qué identifican? Cuando hablamos del superior, las iniciales, ¿cómo van? ¿Mayúsculas o en minúsculas? Son dos bloques, ¿correcto, Gina?
Cuando hablamos superior, mayúsculas, correcto. Y si son letras minúsculas, ¿a quién se refiere? Si son letras minúsculas, ¿a quién se refiere? Ya, más que al inferior, al asistente, secretaria, secretario, o a la persona podría ser quizás de menor cargo, ¿sí? O de menor jerarquía, si tratamos de darle un contexto más adecuado. Bien, entonces, si hay el superior, está su subordinado, su empleado, o la persona que en jerarquía está pues un poco más ramificado en base a una cabecera principal. Bien, entonces a tomarlo en cuenta y tienen luego lo que es aquí el esquema del informe. ¿Ya? Tienen el esquema del informe. En este caso, el membrete para la parte superior, no olviden si está a la izquierda, a la derecha, al centro, no hay problema. Si es que ocupa toda la extensión del ancho de la página, es el modelo que utiliza la institución. Muy bien. Luego, lo que es el identificador, informe número, será número del informe, el número del año y para las siglas. Se reitera también que para cuestión de siglas, tienen ustedes que tener muy presente conocimiento de la estructura, en este caso organizacional, el organigrama de tu propia empresa, institución. La última de las ocurrencias en nomenclatura, en este caso le corresponderá a la oficina o dependencia de donde salió el documento. Bien, luego tenemos aquí tres partecitas, a o para, bien, a o para, igual que en el memorando. Entre ambos es válido el asunto y la fecha. Bien, a ver, aquí, algo que respecto al memorando puedan ustedes notar como diferencia, sobre todo teniendo en cuenta esta parte, algo que puedan notar como diferencia. ¿Notan, no notan diferencia? A, asunto, fecha con respecto al memorando, correcto, Magali, dice el D. Profesor, aquí no está el D debería estar por aquí, ¿no? Si vamos por aquí, ahí debería figurar, profesor, el D. Bien, esto muy dependiente también de modelos, ya, muy dependiente también de modelos. Hay algunos casos donde lo vas a encontrar presente, no hay problema, nos adecuamos. Y como les estoy mostrando ahora, ¿qué pasa, profesor? ¿Ya? ¿Qué pasa si es que no está el D? ¿El documento está mal? No. ¿Cómo voy a saber yo de quién viene? Es que todavía te queda la firma. Y si no hay el D, bien, si no hay el D, que en este caso también lo mencionan por ahí como el emisor, al mirar la firma, nosotros vamos a saber quién nos está enviando el documento. Entonces, por esa razón podría aceptarse que omitamos esto. En el memorando también, bajo el mismo principio,
podríamos hacerlo también. Bien, bajo el mismo principio podríamos hacerlo. Muy bien. Claro, puede ser en este caso dependiente o no necesario colocarlo. Pero, ¿qué tenemos que observar? Reitero, cómo trabaja una institución con respecto a un determinado modelo. Si es que la institución maneja los cuatro, tendremos que colocar los cuatro. Si maneja solamente tres, entonces recuerda que si no está el D, lo validamos, pero a través de la persona que firma el documento. Muy bien. Ya, Gina también nos dice por ahí, en algunos casos va atención. Bueno, podría ser. Como les he mencionado, modelos hay muchos, hay variados. Bien, pero tener en cuenta las cuatro partes, tanto memorando como informe, es una similitud. Por eso ahora que vamos a hacer una ejemplificación de Word, ¿en qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en las cabeceras. Bien, en esta parte de aquí. Porque memorando e informe lo trabajan de manera similar. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar tablas. ¿En qué sentido? Miren ustedes los puntitos. Los puntitos están bien parejos, a la misma altura. Pero cuando usualmente nosotros no lo hacemos en una tabla, el problema es que esos dos puntitos no son parejos con respecto a cada elemento que va saliendo así. Y el texto se ve poquito feo, poquito desordenado para esa cabecera. Muy bien, pero eso lo haremos al final con una tablita, vas a darte cuenta que es más sencillo. E igualmente, ya, e igualmente, tanto en memorando como en informe, podría ocurrir que debajo de la fecha, aquí tengas una línea. Y para el diseño de la línea, lo primero que pensaríamos quizás es en utilización de formas. Si utilizamos una tabla, se van a dar cuenta que agilizamos en este caso el proceso, porque hacer el bordecito va a ser simplemente adecuarlo a la parte de abajo de la fecha. Bien, podría ser una forma, sí podría, hay personas que lo hacen así, pero a veces desventaja de la forma, reitero, eh, es un elemento poco más dinámico. Por eso a veces cuando tú lo colocas en una posición, no sé, de repente les haya pasado, abres luego el documento, miras la forma y la misma se ha movido un poquito. O en algunos casos es bastante radical y se mueve también bastante. Entonces, eso es lo que queremos nosotros evitar. Bien, luego tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Este sería una apertura combinando dos, como les mencionaba, pero ya más al grano. Si tú quieres mencionar en esta parte lo que es motivación de un documento relacionado con lo que se solicite, normal, tú lo puedes incluir. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento, coma, con respecto a el documento de fecha tantos tantos recibido por mi persona, lo siguiente, y usas numeración, ¿sí? Usas numeración. Cada punto que vayas a tocar, numerado, como tipo el memorial, 1, 2, 3, 4, N, todo numerado. ¿Puedo usar ahí viñetas, profesor? No, de preferencia viñetas no, números, bien, números, luego de la fórmula de apertura.
Y luego tienes aquí ya la parte del cierre, ¿no? Es todo cuanto tengo que informar o cuanto informa usted para los fines que estime convenientes, pertinentes, y el atentamente. Bien, atentamente, coma, habíamos mencionado, es un criterio ortográfico y debemos seguir, separa despedida de firma. El sello, también les he mencionado, si la relación con nuestro jefe es buena, no es raro que para documentación el jefe em, nos pueda prestar su sello o el jefe tenga su propio sello y uno para el asistente va sellando, ¿sí? Y eso se le pasa pues al jefe para la firma correspondiente y diligenciamiento. Entonces, depende mucho en este caso la relación con nuestro superior. Bien, y las iniciales, como les he mencionado también en el memorando, mayúsculas, el superior en grado, minúsculas, quien interviene también en la redacción del documento. Si solo hubiera mayúsculas, quizás estemos frente a una pequeña empresa donde no hay mucho personal, el propio superior desarrolló el mismo documento. Bien, ahora, a ver, tenemos por ahí una acotación. Dice, trabaja en una institución pública y los informes solo llevan membrete a quién va dirigido y el contenido. Siempre iniciamos ya. Normal, no hay problema. Ahí como ya ustedes pueden darse cuenta si leen el caso de Joselen, ¿no? Trabaja en una institución pública, probablemente al hablar de institución pública relacionada con el Estado, el modelo es bloque extremo y tiene también cierta estructura, ¿no? Entonces, simplemente ahí hay que adecuarnos, pero si se dan cuenta en base a lo que Joselen pone, ¿no? Se utiliza membrete, sí lo tome en cuenta, membrete. ¿Quién va dirigido? También. El cuerpo contenido, iniciando con quien suscribe, esto es muy particular, ¿no? Ya no contengo el agrado de dirigirme, ¿no? Sino quien suscribe pone de su conocimiento que saludo, despedida, firma, bien. Por lo demás, dense cuenta que todo lo que estamos mencionando aquí es lo que su compañera ha colocado. Bien, entonces hay en este caso que adecuarnos. Menciones un colegio, sí, hay que adecuarnos a la forma de cómo trabaja en este caso la institución, pero como les decía al iniciar las clases, las partes que se trabajen pueden ser comunes para diferentes modelos. Bien, las partes del documento que se trabajen pueden ser comunes para diferentes documentos. Pero si hay modelos explícitos, tenemos que ajustarnos, sin olvidar vas a notar las partes que genéricamente se pueden utilizar. Muy bien, entonces ese es nuestro esquemita. Ahora, con respecto a modelos de ejemplo, tenemos aquí informe número 034-2015 IEPU SDIR. A ver, vamos a determinar de dónde salen estas nomenclaturas. Bien, entonces IEPU, aquí dice Institución Educativa Particular Universitario, IEPU, de ahí salió. En el logotipo nos puede ayudar. Luego, SDIR. ¿Qué será SDIR? De la Institución Educativa Particular Universitario SDIR. ¿Dónde puedo rápidamente saber quién trabaja con ello? En la parte de el emisor netamente o quien firma el documento. Muy bien. Si aquí dice subdirector, entonces era IEPU, Institución Educativa Particular Universitario, SDIR, subdirección. Es un ejemplo pequeñito de nomenclatura para las siglas, pero reitero, también hay instituciones que tienen
organización jerárquica mucho más elaborada, y no sea raro pues que nos podamos, en este caso, enfrentar a casos de siglas poco más amplios. Muy bien. Luego te dice el A, Carmen Galdós Terrazas, directora de la Institución Educativa Particular Universitario. Asunto, ingresos, fiesta familiar. De repente no le quiero poner de esa manera, quieres evitarte problemas, no solo en el informe, sino en otros documentos, podría verse necesaria la utilización de pone en conocimiento. Bien, que sería más general para diferentes cosas. Y finalmente lo que es la fecha, teniendo en cuenta una observación que se les dio al iniciar también sesión, 24 de agosto de, no del, bien, de más no del. Y luego en el cuerpo, miren, antes la linecita, que les había dicho la vamos a tratar de hacer con bordes, aquí está. Cualquiera juraría que eso es una forma, pero no lo es. Bien, es parte de los bordes de una tabla. Entonces tengo aquí ítems de venta e ítems para también el total. Finalmente hay un total general. Y luego dice, asimismo pongo de su conocimiento que el dinero recaudado se encuentra en la subdirección del colegio, esperando la revisión del contador. Cada una de las ventas se encuentra debidamente sustentada con tickets. Estos también están en la subdirección y fueron entregados al terminar la actividad con el respectivo cuadre de caja. ¿Sí? ¿Quién hizo ello? Los docentes encargados de cada comisión. Muy bien. Entonces, de repente, profesor, usted ha mencionado que iba numerado y por ahí yo no veo nada numerado, ¿no? Pero en la secuencia de la información que se está colocando sería aquí lo prioritario. Una tablita para ser conocedores de ingresos, egresos, algo así. Una tablita o debajo de esa tablita un párrafo de explicación. Bien. Y luego también lo que es el cierre. Es todo cuando tengo que informar atentamente. Alfredo González Carranza era el subdirector. Esto está cuadrando con quién. AGC, el superior, y MAA, la persona que está interviniendo en la elaboración del documento. Bien, igualmente, algunas observaciones para mejorar. Por ahora el parrafito que tienen después de la tabla podría ser partido en dos, en este punto. No afecta, ¿ya? Desde así mismo hasta con el contador, enter para siguiente punto, cada una de las tareas, etcétera. O cada una de las ventas y etcétera. Bien, y la parte superior, profesor, la parte superior se puede colocar encima de la tabla una numeración, 1, por ejemplo. Con respecto a las ventas, tal cosa. Podría haber un 2. Con respecto a los gastos, tal cosa. Un 3. Con respecto a las ganancias, tal cosa. ¿Listo? Podría ser, no hay ningún problema. Muchas veces yo utilizo tabla, ¿por qué? Porque me parece más sencillo para poder llevar a cabo algunos ejemplos. Bien, pero ese es un primer modelo ajustado a lo que estamos mencionando. Este será un tipo de informe simple, ordinario, o será extraordinario. ¿Qué creen ustedes? ¿Será un informe simple o un informe extraordinario? De acuerdo a lo que ya les hemos explicado también. Simple o extraordinario. Ya, en este caso extraordinario, ¿no? Si bien es una fiesta familiar, correcto, pero pensaba yo que íbamos a cuadrar caja verbalmente o con un lapicerito, pero no.
Nos dijeron, tiene que presentar su informe, de repente terminó la actividad muy tarde y te dicen, como el día de mañana lo vamos a aclarar feriado, a nivel de repente de la propia institución, tienes tiempo para hacer el informe respectivo. Bien, entonces no se olviden aquí el D se asume en este caso como la persona que firma. Y si estuviese el D, no hay ningún problema. Mejor todavía. Luego, a ver, tenemos otro modelito. Mira, cortísimo. Un logotipo, Universidad Privada San Petersen, filial Arequipa. El informe, un detallito, mira aquí, lo he escrito tipo oración. Esto debe ser mayúscula, informe. Igualmente, a ver, aquí, ¿no? Mayúsculas. En el uso mayúsculas negrita les había mencionado, se puede tomar como una redundancia, pero el uso en cuanto a documentación es genérico. Negrita, mayúsculas, es genérico. Bien, ahora, en este caso, tienen el número 101-2015 y todo esto de aquí. Esto, recuerden que es la estructura de la empresa, la estructura organizacional. ¿Cómo se explica? UPSP, ¿a quién alude? UPSP, Universidad Privada San Petersen. EPLL, me fijo también en la zona de cabeceras y tengo decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Sí? Este de aquí, profesor, pero este es EPLL. Ah, ya, ahí también me doy cuenta de un detallito. Me salté algo, pero eso depende de la organización de las universidades. La universidad en el primer lugar, en segundo lugar facultades, dentro de las facultades áreas y dentro de las áreas de escuelas. Y eso es lo que hace que crezca esta nomenclatura. Bien, entonces, esta EPLL está en relación con la Facultad de Filosofía y Humanidades, pero me voy a explicar más qué cosa es aquí. Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Ese sería más mi EPLL. ¿Me dejó entender en esa parte? Alejandra hizo la pregunta. Sí, me dejo entender, a ver. Ya está Maylis, muy bien. Por ahora tenemos el A, el asunto, la fecha, no hay problema. En el asunto mira directo, ¿no? Ayudantías de cátedra. Tengo el agrado después de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que. Y aprovecho, sin de frente darle, poner de su conocimiento lo siguiente. Le digo, durante el año 2014 se realizaron 2 ayudantías de cátedra en la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, conforme se detalla a continuación. Y nuevamente evito lo que son numeraciones, pero uso mi tabla. Si ustedes quisieran una numeración, podrías poner 1, ramos de arcelina, con cuyo número para el curso de no semiótica tiene la constancia emitida, se coloca la constancia emitida, y en el mismo sentido para la siguiente persona, ¿no? Muy bien, entonces es un informe, algo pequeño, una tablita también, me ayuda bastante. El cierre es todo cuando tengo que informar, atentamente se para despedida de firma. Carolina Torres Endara, eso debe cuadrar aquí, CTE, Carolina Torres Endara, MAA, quien lo ayudó al superior a la redacción aquí, ya mencionamos eso no va a aparecer en el documento, y finalmente el con copia, archivo, si es más de una dependencia, que se utilice con copia
para distribución. No sé, se me ocurre, de esto también se debe enterar la oficina de logística y proyectos. Entonces tú puedes colocar más con copia diferentes dependencias, una debajo de otra, o de repente colocarlo en una misma línea separado por comas. Archivo, coma, logística, coma, proyectos. Muy bien. Entonces son dos modelitos que tenemos. He dado prioridad a tablas, pero tranquilamente podríamos ponerlo en formato de numeración normal. Muy bien. A ver, dudas, consultas que pudieran tener hasta ahí sobre esta parte teórica de lo que es el informe, para ver el tip práctico que va a relacionar memorando e informe, los dos. Muy bien. Entonces, miren, yo tengo aquí ya mi Word listo. Eh, vamos a ponerle ejemplo de encabezado para memorando, ¿no? Por ejemplo, encabezado para memorando. Aquí me voy a dirigir a lo que es la ficha insertar. Y en la ficha insertar le voy a indicar, a ver, dame 4 cuadraditos hacia abajo, 3 hacia la derecha. Bien, 4 hacia abajo, 3 hacia la derecha. Y le, le coloco el A o el para, el D, el asunto y la fecha. En la columna central le vamos a colocar los dos puntos y la última va a quedar vacía. Muy bien, pero profesor, muy grandes los espacios que notamos aquí, aquí muy grande. Entonces te vas a ubicar al medio de estas dos columnas. A ver, se me fue aquí mi puntero, un segundito. Se me fue mi puntero. Vamos a hacerlo un poco más rectito. ¿Bien? En la medianía de dos columnas podemos utilizar nosotros un punterito que va a ser así. Doble barrita paralela con flechitas hacia la izquierda y derecha. Bien, mira, yo me acerco aquí en la tabla, entre las dos, ahí está el iconito. Doble clic, ajusta el tamaño del texto que sea más ancho. Bien, ajusta el tamaño del texto que sea más ancho. Igual entre la segunda y tercera. Línea intermedia, doble clic, listo. Pero profesor, ahora el espacio que resulta corto es este de aquí. Es que este lo vamos a ampliar por el lado derecho. Manualmente le tenemos que dar porque no hay datos aquí. Entonces manualmente. Y ya está. Muy bien. A ver, me indican si hasta ahí va bien. Puede ser una firma digital. Si es que tenemos una firma digital normal, podríamos colocarla. Bien, si es que la tenemos, podríamos colocarla. Obviamente en sí, tal cual una firma digital, el proceso para su creación también es un poquito distinto, ¿no? Si es una firma que nosotros agenciamos, le tomamos una foto a nuestra firma como imagen, la llevamos al Word y hacemos algún tratamiento, eso es una firma nada más, pero firma digital, una entidad también la puede realizar en un trámite y generar. Bien,
Ahora, hasta ahí estamos bien. A ver, me dicen por favor. Estoy haciendo ejemplo de encabezado para memorando. Estamos hasta ahí. Me dicen si tienen la tablita, por favor. Me fui a insertar. Desde insertar le dije en el grupo tablas, 3 hacia abajo o 4 hacia abajo, 3 hacia tu derecha. Bien, dependiendo las normativas, en este caso Yoselen, hay instituciones que nos las pueden también generar. Pero usualmente cuando tenemos un cargo tipo funcionario, incluso puede estar presente en esta firma lo que corresponde a uso de sellos con el escudo de una propia institución o del propio Estado peruano, bien, pero se tiene que hacer un registro también, ¿ya? Entonces eso es ya aparte, tendríamos que verificar, dependiendo la forma de trabajo también en cada país, bien. Entonces, si esto lo tenemos, miren, el espacio para colocar datos es muy pequeñito. Hay que darle más alto a nuestra tabla. ¿Cómo lo hacemos? Te ubicas en una celda cualquiera de nuestra tabla, te vas en la cinta de opciones, mira, vas a buscar y debes encontrar dos fichas o pestañas, ¿ya? Diseño o diseño de tabla y disposición o presentación. Bien, diseño o diseño de tabla y disposición o presentación. En este caso vas a utilizar en primera intención lo que es disposición o presentación y la opción de márgenes de celda. ¿Ya? Disposición o presentación, márgenes de celda. Paso previo, estar en una de las celdas de nuestra tabla. Superior e inferior le voy a variar, mira, 0.15. Bien, superior e inferior 0.15. Si acepto, miren cómo rápidamente mi tablita creció de tamaño. Para el alto sobre todo. Bien, entonces en una celda cualquiera, disposición o presentación, márgenes de celda, 0.15 superior e inferior. Y está. Solamente a los datos puntitos y las palabritas que tenemos por ahora, desde inicio le puedo dar negrita. Y me faltaría ver cómo hago que desaparezcan los bordes y que se quede solamente borde en la parte de abajo. Bien, a ver, me indican si va bien, por favor, el modelo. Me indican si va bien. Lo tenemos, no lo tenemos. A ver cómo vamos. ¿Está su tablita? No está. Obviamente encima de la tabla, bueno, yo le he puesto esto ejemplo para memorando, pero aquí tendrás que colocarle, pues, ¿no? Memorando o memorando múltiple, dependiendo sea el caso. Yo le digo uno 050-2023, Universidad Privada San Petersen, Facultad Filosofía y Humanidades, Escuela Profesional Literatura y Lingüística, 10. ¿Ven? Ya solo para completarlo un poquito más el modelo. Recuerden esto en mayúsculas, íntegramente, negrito. Ya está. Y ahora miren un detalle. Viendo lo que es la regla, la parte blanca, falta un poquito para que por el lado izquierdo y derecho estemos parejos, sobre todo por el lado derecho. Mira, en el lado izquierdo cuadra normal con el comienzo de la regla, pero por el lado derecho
reviso y hay una desfase. Entonces voy a aumentar por el lado derecho, ya está, ya tengo espacio suficiente. Los bordes, te puedes ir en una celda cualquiera, desde inicio, aquí en párrafo, tiene los bordes, ¿ya? Ficha inicio, grupo párrafo y aquí están los bordes. Ese cuadradito dividido en 4. Si aquí ustedes le indican flechita sin borde, sería suficiente para esa ubicación, pero yo quiero para toda la tablita. Entonces, a ver, la parte superior lado izquierdo, ¿notan un puntero tipo cruz? Si nosotros le damos un clic, se selecciona toda la tabla. Nuevamente en inicio, bordes y sombreado. Perdón, bordes y sombreado y le decimos sin borde. Ya está. Este de aquí era relleno, por ahora no se utiliza, sino el cuadradito dividido en 4, borde y sombreado. Ya esto simplemente sería pues para escribir en esos espacios lo que se necesite. Bien, y en cuanto a la fecha, si yo selecciono esta línea de la fecha, igual en los bordes le podría decir borde inferior. Y está. Si quiero algo más de detalle en el borde, entonces vas por bordes y sombreado, ya personalizado. De repente le digo, dame una línea más gruesa de 3 puntos. Y en el color le podemos cambiar un color, usualmente es negro, queda como el automático, ya, queda como el automático. Solamente que tenemos que presionar el botoncito de parte inferior. Muy bien, si aquí le digo aceptar, a ver, nuevamente, bordes y sombreado, la línea le aumento su ancho, color automático, en la parte de abajo. Le damos un clic, desactivamos, un clic lo activamos. Bien, y tengo ahí una cabecera para lo que es el memorando. ¿Correcto? A ver, me indican si va bien por favor ese modelito. Ya con este bordecito no tienes problema de que se mueva hacia un lado superior, inferior, que se vaya a los costados. Eso puede ser mucho más sencillo. Bien, vamos bien. A ver, indíquenme por favor. En base a esto, mire, yo voy a copiar y pegar nada más toda esta partecita. A ver, desde mi título aquí, voy a copiar y debajo voy a volver a pegar. Le voy a indicar ya, informe y le voy a borrar el D. Por ejemplo, clic derecho en el D, eliminar celdas, toda la fila. Ahí está. Y tendríamos un modelo para informe. O si trabajé con 3 y después me dicen, no, tenías que mantener 4, no hay problema. En el A, clic derecho, insertar, y le digo filas debajo. Luego sería cuestión solamente de completar. Ahí está. Y normal, podría cuadrar. Bien, entonces por ahora lo voy a quitar para que quede una de 4 y otra de 3. Que se coloque memorando o informe, ahí tienen la similitud en estructura, ¿no? De esa primera parte del encabezamiento. ¿Listo? A ver, se pudo, no se pudo, me indican.
Que podrían utilizar otras herramientas en el caso de Word para hacer este proceso, sí, sí se podría. Las formas literalmente, no hay problema. De repente no quieres tabla, entonces utilizas tabulaciones, pero una rapidita y sencilla es la que estamos mencionándoles ahora. Muy bien, entonces bueno, si no hubiera alguna acotación con esta tablita, miren que es algo sencillo. Por ahora estaríamos culminando esta parte de la sesión y en la siguiente clase hablaríamos ya también de lo que es el oficio con una estructura también en particular, probablemente de sesiones entre memorando y lo que es informe. Referencia, profesor, referencia viene cuando hagamos el oficio y luego de ello también nos restará hablar de lo que es una cartita. Por ahora pueden sin ningún problema guardar este modelito, les puede servir reutilizarlo, bien, y si no hubiera preguntas, pues agradecerles su participación y esperarlos en nuestra próxima clase el día jueves. Bien, que tengan todos buenas noches, agradecer nuevamente su participación. Hasta el día